Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos llamados y escogidos. En el nombre de Jesucristo le doy gracias a Dios por estarme permitiendo una bendita enseñanza más, la enseñanza número 13, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo es de la mano de Dios. Y si el Señor me está permitiendo, conforme a su bendita misericordia y su bendita presencia, es porque Dios tiene amor a todo aquel que escucha estas benditas enseñanzas para lograr tocar el corazón y que Dios ruega por medio de los santos para tener la verdad y para poder tener acceso a esta bendita puerta de luz que es nuestro Señor Jesucristo. Continuando con estas enseñanzas, bendito pueblo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios o Dios. Así que en la enseñanza número 12, finalizando, dijimos que íbamos a principiar una enseñanza para que bíblicamente le preguntemos a los instrumentos que utilizó Dios en su momento, inspirados por Dios para escribir tanto las profecías que dieron testimonio de quién es Jesús, que se llaman los profetas en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, los primeros que caminaron con Cristo Jesús, que fueron los apóstoles. Vamos a preguntarles a ellos. Y la pregunta que siempre está hoy en el año 2022 y años anteriores, desde que yo me convertí del paganismo al cristianismo, que ya tiene pues muchos años, en el 2007, esta pregunta siempre han hecho los cristianos: ¿tú quién dices que es Jesús? Esa pregunta la siguen haciendo y todavía también en los medios como YouTube se sigue también preguntando: ¿tú quién dices, cristiano, que es Cristo Jesús? Pero vamos a preguntarle a los que tienen la verdad. Bueno, bien, vamos primeramente. Primero, mire, le voy a leer lo que dice aquí para que podamos nosotros entender bien. Recuerde que esto es algo que en su momento se hizo a mano, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Y le leo, mire, esta pregunta le suena familiar. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, a los alumnos en la palabra de Dios que Dios me permitió en aquel entonces, se les han acercado de algunas congregaciones que estaban cerca de ahí, donde Dios me permitió, para confundir con esta pregunta: ¿tú quién dices que es Jesucristo? Pero bueno, vamos a preguntarle entonces a la bendita palabra, empezando, benditos hermanos, con los apóstoles. Vamos a San Mateo 16:13, por favor. Y que la bendita boca de Dios nos bendiga con la verdad, porque a eso vino Cristo Jesús, a traernos la verdad. San Mateo 16:13, por favor. Y dice así, vamos a leer el 13, el 14, el 15, el 16 y hasta el 17. Pero voy explicando versículo por versículo. En el 16:13 dice la bendita palabra de Dios así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, el mismo Jesús preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Vamos a meditar. Yo quedé de explicarle y de deshebrarle cada versículo, porque la bendita palabra de Dios nos enseña, benditos hermanos y benditas hermanas, que siempre que leamos la Biblia, meditemos. No la leamos así a corrido, ¿verdad? Ni se proponga usted leer la Biblia en medio año ni en un año. Eso es antibíblico. Propóngase desgarrar su corazón primero para cumplir el pacto y luego entender 2 o 3 versículos que leer toda la Biblia y no entenderla. Entonces, Jesús les dice, fíjese bien: ¿quiénes dicen los hombres? No mi pueblo, los que están fuera, no los apóstoles, no los que los seguían. Está hablando de los de afuera. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Es lo que pregunta
nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Cristo se refería a los fariseos, no a sus seguidores, sino a los que practicaban el pecado y que no tenían revelación, como hoy también. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Estos fariseos y los que pecaban no estaban tan dañados como los que están hoy, porque ninguno dijo es Dios. Dijeron otras anomalías también de Jesús, pero ninguno contestó que era Dios. Fíjese bien, unos dijeron, es Juan el Bautista. Jesús es Juan el Bautista. Y digo malamente porque Juan el Bautista estaba todavía predicando en el desierto. Todavía cuando Jesús hace esta pregunta, pues Juan el Bautista todavía estaba. Dice otros, decían, es Elías, el profeta que vivió en los tiempos de los reyes, 750 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso decían. Otros es Elías y otros es Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que decían que era Jesús. Y era un pueblo que tenía la ley, que no la entendía, pero tenía la ley y todos los días estaba en la sinagoga. Jamás dijo uno, es Dios. Nunca, aunque no lo reconocían. Pero va a decir usted, bueno, eran pecadores, pero por lo menos no decían que era Dios, por lo menos. Sí eran pecadores, pero por lo menos no estaban tan tocados por Satanás para predicar lo que hoy se está predicando, esta herejía tan grande. Luego dice en el versículo 15, Él les dijo, y ustedes, aquí está, a los que tienen conocimiento, a los que me siguen ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Preguntándole a los que estuvieron con Cristo caminando, obviamente, y lo conocieron mejor que usted, pastor, y mejor que yo, porque estos caminaron con Jesús y estos pasaban 18 horas con él y las demás las dormían. Entonces, vamos a ver. Respondiendo Simón Pedro, uno de los 12 discípulos que lo estaba siguiendo, dijo, tú eres el Cristo, el ungido. Ya explicamos anteriormente qué es el Cristo. Para que yo pueda decir que Jesús es el Cristo, es porque reconozco que Dios lo escogió y le dio su presencia y lo ungió, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, bendito pueblo de Dios, lo ungió con su agua, con su esencia, con su presencia. Entonces, desde aquí empieza a decir, pero tú eres un ungido, tú eres un elegido, eres el Cristo. Luego, eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Imagínate, si Jesús fuera Dios, ¿quién le hubiera dicho? Pedro, igual que los hombres no tienes revelación. ¿Cómo dices que yo soy hijo de Dios y soy Dios? Bien, Pedro se lo está diciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermano y hermana. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vamos a seguir. Entonces le respondió Jesús, fíjese bien, bienaventurado eres. Y yo le voy a decir algo, hermana y hermano. Todo aquel que tiene revelación es porque no pecó, es porque dejó su barca, es porque dejó su padre, es porque dejó su madre, es porque aquí Pedro ya tenía 3 años o más de 3 años siguiendo a Cristo y aprendiendo de él, ¿sí? Entonces, hay un precio no nada más para que Dios nos revele quién es Jesús, sino para que nos revele toda su bendita palabra. Hay un precio. Y una vez que yo pagué ese precio y cargué con mi cruz y seguí a Cristo, soy, y es usted bienaventurado, fíjese bien, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, ponga atención en esto, no te lo reveló carne
ni sangre. No te lo reveló ningún ser humano que se llame pastor, apóstol, maestro, profeta, sino mi Padre que está en los cielos. Así que mire, yo podré dar un discurso, un sermón en esta enseñanza, pero si usted sigue pecando, nunca va a tener la comprensión ni la revelación, porque Dios revela la verdad únicamente a los que le aman. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y hago una pausa aquí para poderle explicar. Cuando voy a empezar, por ejemplo, con Noé, cuando Dios iba a destruir el planeta Tierra con un diluvio, al único que Dios le reveló la verdad fue al único que no pecó. Porque si usted ve las genealogías y ve la historia de la bendita palabra de Dios en el Génesis, el 10º patriarca que fue Noé no pecaba. Era el único que no pecaba. Y al único que Dios le reveló y lo amó diciéndole la verdad. De igual manera, bendito pueblo de Dios, hoy Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios revela, como vimos y como empezó este estudio. El único que puede tener la verdad para enseñarle quién es Jesús, no soy yo, no es ningún pastor, ningún apóstol de la Biblia, únicamente el único que le puede revelar quién es Jesús es el Espíritu, es Dios. Y hay un precio para eso, porque en cada enseñanza que Dios me permite hacer, es decirle, hermano y hermana, si usted está en la cruz, si tiene temor, si verdaderamente no es hipócrita, si verdaderamente está en la verdad, Dios le va a revelar. Entonces usted es bienaventurado y no nada más le va a revelar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, sino le va a revelar Dios toda la bendita palabra para que usted tenga entendimiento. Y no hay necesidad de que nos lo revele carne y sangre, o sea, seres humanos como yo que estoy en la carne y estoy, porque no sabemos, ¿verdad?, quién tiene la verdad y quién no. Muchos están siendo engañados. Entonces, recuerde que vimos en la enseñanza quitando el velo de Dios, que entonces, ¿para qué está el pastor? ¿Para qué está el representante? Entonces, ¿qué es lo que enseña? Yo enseño primeramente a todo el que viene a escuchar por este medio estas enseñanzas. Yo le digo, si usted está pecando o si está en la carne, mejor ni escuche, pásese a otro canal, váyase al mundo, váyase a la carne que le rasquen el oído. Pero si usted quiere tener la verdad, arrepiéntase, por favor pídale a Dios, haga un compromiso con Dios, dígale que va a guardar su pacto, que quiere revelación, y entonces Dios le puede revelar a todos los corazones contrictos, humillados, y los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ven? Entonces, yo nada más estoy para exhortar, amonestar, a que carguen con la cruz, y una vez que dicen sí, entonces doy la enseñanza, porque entonces Dios les va a confirmar esta enseñanza que Dios me está permitiendo dar el día de hoy. Entonces, no se reveló sino mi Padre. Ahora, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es el peligro? Primeramente, de que Dios no me revele la verdad. ¿Cuál es el peligro de andar en la carne? ¿Cuál es el peligro de pecar y que no tenga revelación como la mayoría que dicen que Jesús es Dios? ¿Cuál es el peligro? Bueno, si yo soy honesto y amo a Dios por sobre todas las cosas, entonces mire lo que dice en el 18. Y yo también, Pedro, te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, porque su verdadero nombre era Simón. Pero cuando Jesús lo escogió, le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, que Pedro significa piedra. Vamos a ver, vas a ser, casi le está diciendo, porque mi Padre te ha revelado y te ha amado, Pedro, porque tú pusiste tu cuerpo en sacrificio vivo. Yo te digo, Pedro, dijo Cristo, va, así como soy coheredero de mi Padre y todo me lo ha dado, tengo poder para decirte que ahora tú eres una piedra. Fíjese bien, tú eres Pedro y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es muy importante. Yo de una vez le digo, esta cita bíblica la torcieron los católicos para edificar lo que hoy es allá en Roma, esa iglesia del Vaticano, diciendo que Pedro murió y que su tumba está abajo de ese templo hecho por manos humanas, porque Jesús había dicho, sobre esta piedra voy a edificar mi templo. Digo, los que somos cristianos sabemos que Pedro, como fue el único ahí, que primeramente dijo, los otros discípulos después reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, porque todos los evangelios, tanto ya vimos, por ejemplo, las cartas de Juan, primera de Juan, cómo testificas que lo que palparon nuestras manos, ya vimos varios versículos bíblicos de los escritos de Juan, los escritos de Lucas, los escritos de Mateo. Hemos visto que todos después tuvieron el conocimiento y predicaron que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces todos fueron piedras después. Pero el que Dios le revele la verdad, entonces somos piedras. Ahorita le voy a explicar lo que es una piedra, ¿verdad? Piedra es un fundamento. Primeramente, Dios le llama a Cristo Jesús la piedra principal, la piedra del ángulo que vino a unir a dos pueblos, la piedra del ángulo. El primer pueblo y los que no éramos pueblo, que nos vino a ser uno solo para Cristo Jesús. Ahora, una vez que Cristo Jesús y Dios nos dan una forma en el discipulado, entonces también dice que somos piedras para que otros, nosotros ponemos el fundamento que es la piedra principal y luego damos nuestras vidas para que otros sobre nosotros edifiquen su templo que es espiritual. Porque Cristo Jesús habla de un templo cuando habló de la destrucción del primer templo, hablando de la iglesia y hablando de nosotros, que Dios iba a morar dentro del ser humano. Jamás dijo Dios que iba a levantar un templo hechos por manos humanos, como los católicos engañan, por no tener conocimiento y por no creer en la verdad. Pero nosotros somos cristianos, yo le estoy explicando por qué le dijo, sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, voy a edificar, porque Pedro y los primeros apóstoles fueron instrumentos y siervos que predicaban el evangelio, pusieron la piedra principal en el corazón de los que creyeron que es la piedra principal y luego dieron sus vidas como piedras para llevar cargas de los otros, tener paciencia todos los días en un discipulado aquel que tiene hambre y que edifique sobre nosotros. Vamos a verlo con versículos bíblicos. Pero bueno, entonces mire, dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré las puertas del Hades y no prevalecerán contra ella. Ahora, el Hades es el mundo, es los que están ahí. Y todo representante que Dios lo ha hecho una piedra, nos ha dado poder sobre Satanás para que no prevalezca. Bien, entonces vamos a otra cita bíblica. Si quedó bien comprendido esto, bendito hermano y bendita hermana, leímos hasta el 18, ¿verdad? Bueno, vamos por favor. Se acabaron estas. Vamos por favor con la otra, porque las hice con clips aquí con las engrapé de 10 en 10 porque digo que no tenía yo la posibilidad y así se quedaron estos estudios. Bueno, y si usted, hermano, conoce a Cristo como el Hijo de Dios viviente, entonces Cristo también lo reconocerá a usted como ya lo vimos, ¿verdad? Y no prevalecerán. Entonces vamos por favor a Primera de Pedro 2:5 para ver lo de las piedras. Primera de Pedro 2:5. Y dice así la bendita palabra de Dios en el 2:5. Fíjese bien.
Primera de Pedro 2:5, estaba en segunda. Dice, vosotros, refiriéndose a todos los que han alcanzado un tamaño espiritual, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está entonces. Entonces, no, Pedro nada más no fue piedra. Digo, todos los que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre del Cielo se lo haya revelado a usted, y no nada más el tema que estamos viendo, sino cualquier tema de la bendita palabra de Dios, porque Dios es el que revela, entonces es porque usted ya es una piedra, es porque ya comprendió la palabra, es porque ya Dios le dio revelación. Y entonces aquí, de hecho, esta carta de Pedro va dirigida a la iglesia, a los que ya alcanzaron, a los que ya tenían un discipulado. Va dirigida, estas cartas van dirigidas a los miembros, a los representantes. Por eso dice, ustedes también como piedras vivas. Y claro, hay piedras muertas que son los que practicaron el pecado y ya están muertos, sabiendo que el pecado paga un salario y es muerto, es la muerte. Pero si ustedes no están practicando el pecado, entonces es una piedra viva. ¿Te acuerdas que vimos en las enseñanzas de quitando el velo de Dios? Este ser precioso, antes de caer, Lucifer, que se paseaba entre las piedras preciosas en el Edén, delante de Dios, y que su vestimenta era de piedras preciosas también. Bien, recuerda que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían un éfod, un pectoral, donde tenían 12 piedras. Ya todo era una sombra, hermano y hermana, ¿verdad? Y recuerde, la Biblia habla con simbolismos para poder entender la bendita palabra de Dios hoy, que se cumple, porque en una piedra sirve para edificar a, a una ovejita que vaya llegando, a un cabrito que vaya llegando del mundo, y que con la palabra Dios le toque el corazón y se quiera convertir en ovejita. Entonces yo, como piedra viva, tengo que dar mi vida, ponerle el fundamento que es Cristo Jesús y que se sujete, pero como piedra voy a velar por él para que edifique primeramente en la principal, pero también con mi vida. Entonces, eso es hasta que sea templo de Dios. Hasta que, como dice en Efesios, hasta que vayamos creciendo hasta ser edificio de Dios. El edificio bien coordinado va creciendo, dice en Efesios. Bueno, entonces, a eso se refería. Ustedes también, como piedras vivas, fíjense, ser edificados como casa espiritual. Ok, ya, Señor, ya soy una casa. Yo ya terminé, ok. Y sacerdocio santo. Porque también la palabra de Dios, no importa que usted sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profetiza, cualquier don que usted tenga se le llama sacerdote o obispo, como ya lo vimos también en las enseñanzas de quitando el velo de Dios. Todos somos sacerdotes el día de hoy. ¿Y cómo debe ser el sacerdocio de Dios hoy? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, fíjese bien, ¿para qué estamos? Para ofrecer sacrificios espirituales. Recuerde que en San Juan 4:4 dice, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, y mi vida, y si yo soy una piedra, me dedico a recorrer a donde Dios me permita que mis pies lleven el Evangelio, para que con la bendita palabra de Dios que nos dejó esta puerta para dejar lo terrenal, para dejar la carne, para crucificar la carne, y en el momento que sale usted del bautizo, es un ser espiritual, y entonces yo me le voy a enseñar como piedra que el pacto de Dios es un sacrificio espiritual para darle, no la carne, sino para darle espiritualmente mi vida por medio del poder que me dio, para que sea un sacrificio vivo para Él. Y un sacrificio es para que dedique mi vida en este planeta Tierra a los pies de Cristo como servidor. Eso es lo que yo enseño aquí, ¿verdad? Claro que para muchos dura esa palabra.
Y más que estamos en la apostasía, ¿quién podrá aguantarla? Y recuerde, se van a que les rasquen el oído y a que los engañen. Pero al final, cuando venga Cristo Jesús, van a llorar por la eternidad por no haberle creído a la boca de Dios. Entonces, eso es ofrecer sacrificios como piedras, ¿verdad? Y como aceptables, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios, porque Dios no acepta cualquier sacrificio, ¿eh? Yo quiero decirle, Dios no acepta que yo le ofrezca una ovejita que esté enferma, que esté coja. Él acepta sacrificios santos, sin mancha. Porque una persona que termina su discipulado debe ser una persona que esté carbonizada su carne, una persona espiritual, una persona sana, una persona que imite a Dios, una persona que imite a Cristo y que traiga la imagen de Dios. Esos son los sacrificios espirituales que los sacerdotes deben demostrar. ¿Se acuerda que le dije yo en las enseñanzas pasadas a los que han seguido estas enseñanzas, ¿verdad? Que me faltaban muchos versículos, pero que si yo hubiera agarrado todos los versículos para seguir mostrando la verdad, nos hubiéramos alargado otros 5 meses. Pero creo que fue suficiente en la primera para quitar la venda y para una comprensión a todo aquel que humildemente escuchó la palabra. Pero, por ejemplo, esta cita no la ocupé yo en quitando el velo de Dios. Entonces, para ofrecer sacrificios aceptables por medio del poder de Jesucristo, porque sin Jesucristo es imposible poder ofrecer. Entonces, ya estamos viendo que nosotros somos piedras. Me lo llevé a esto para desvirtuar lo que dicen los católicos, ¿verdad? Y para que no quede ninguna duda en el cristianismo. Pero fíjese bien, a los que conocemos la verdad, a los que podemos decir, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, bienaventurado es usted, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino el Señor que está en el cielo. Y ya le dije, Dios únicamente revela a los corazones contritos, humillados, y a los corazones que verdaderamente quieren el conocimiento y pagan el precio para poder tener esta riqueza que es la sabiduría y es la verdad. Bueno, muy bien. Vamos, por favor, esto fue en Pedro, 1 Pedro 5. San Juan 1:45, por favor. San Juan 1:45. Y dice la bendita palabra de Dios así. Felipe, que era cuando Cristo Jesús empezó a escoger a sus primeros discípulos, uno de ellos era Felipe, ¿no? Entonces dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, fíjese bien, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ponga atención, nunca dijo hemos hallado a Dios. Dijo, hemos encontrado, hemos hallado. Ven, Natanael, ven a ver. Hemos hallado al que escribió Moisés y los profetas, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver varias citas bíblicas en el Antiguo Testamento de los profetas que decían acerca de Jesús, si era Dios o el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice? El hijo de José, que tenía que nacer en carne, que tenía que nacer engendrado. Lo hemos encontrado. Ven. Entonces, a Jesús. Y recuerde que el nombre de Jesús significa Salvador. Muy bien. Vamos, por favor, a empezar a ver qué dicen los profetas del Antiguo Testamento. Cambio esta Biblia porque es puro Nuevo Testamento. Esta Biblia, voy a agarrar esta otra Reina Valera que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vamos por favor a Deuteronomio 18:18. Y dice la bendita palabra de Dios en Deuteronomio 18:18 y aquí viene una profecía por medio de Moisés.
Porque recuerde que Moisés, históricamente, y los que han dedicado su vida a la ciencia, saben que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que se conoce como el Pentateuco o la ley mosaica. Bien, dice así: profeta les levantaré. Fíjese desde cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, desde hace más de 1000 años antes de Cristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Fíjate, como tú, como una sombra, ¿va? Porque Moisés fue un instrumento de Dios que en su momento libertó al pueblo que estaba bajo la opresión de Faraón en 430 años. Y Jesús fue un libertador, fue el medio de Dios, que en su momento, como una sombra de lo que iba a venir de Cristo, porque toda la historia de Moisés y toda la historia de cómo lo saca Dios de Egipto, esa historia era una sombra de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Como tú, le dice Dios a Moisés. Y fíjense, y pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerda que estábamos viendo sobre el verbo de Dios ayer? ¿Se acuerdan en la enseñanza pasada que vimos el verbo de Dios? Que es poner la palabra en la boca. ¿Qué está diciendo? Ya está profetizando Dios desde hace más de 1000 años, antes de la llegada de Cristo Jesús, que Él iba a escoger a un libertador como Moisés y que iba a poner las palabras en su boca. Dice, y Él hablará todo lo que yo le mandare. Como ya lo vimos, ¿verdad? Porque vimos muchas citas bíblicas ayer en donde Jesús dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, yo vengo a hablar. Una cita bíblica que a mí me impacta mucho y que me ha impactado cuando Dios me permitió escudriñar para tapar boca a los leones y a los escorpiones, fue la de Apocalipsis, en donde está Cristo Jesús con una ropa teñida de sangre y en su muslo dice el verbo de Dios. Amén. Entonces, esta bendita palabra está desde el Antiguo Testamento. Entonces, dése cuenta, bendito hermano, que está profetizando Moisés. Moisés, ¿qué hablaba? Claro, era inspirado por Dios, pero Moisés también profetizaba y él sabía, y Moisés vio la gloria también, la salvación, y sabía que iba a venir el Hijo de Dios. Así que vemos que Moisés, desde el Antiguo Testamento, no decía que era Dios. Ahora vamos más adelante a Isaías, ¿verdad? Que vivió 750 años antes de Jesucristo, este profeta. Vamos a Isaías 42, por favor. 42:1. Y dice así, he aquí, mi siervo, le está diciendo Dios a Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ay. Isaías era un hombre que no pecaba. Isaías era un hombre que Dios le revelaba, porque así como Pedro dejó el mundo y dejó todo, Isaías y todos como Moisés y todos los profetas que tienen conocimiento de la verdad, profetizaban y sabían, no sabían el día y la hora, pero sabían que Dios iba a enviar un siervo y que iba a tener su espíritu y que iba a predicar a todas las naciones. Fíjense otra vez. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Aquí está. Cristo Jesús, ¿por qué pudo ir a la cruz? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no pecó? Porque en todo momento el poder de Dios lo sostuvo con su diestra. Mi escogido. Ya vimos también, ayer veíamos en Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Qué no lo escogió Dios con oleo de alegría? Ayer veíamos también, hermano y hermana, para que vaya viendo cómo la bendita palabra concuerda armónicamente para tapar a todos los herejes la boca, que usan 1 o 2 versículos para transquiversar la palabra de Dios. Ahora bien,
Le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús se bautizó y bajó el Espíritu Santo? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén, gloria a Dios. Porque Cristo Jesús no pecó. En quien tengo contentamiento, y fíjense, he puesto sobre él mi espíritu. Fue el primogénito. Ya vimos también ayer, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús fue el primogénito en todo. Fue el primero que recibió en el bautizo el Espíritu Santo, el primogénito. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí les dejo ejemplo. Y luego mire lo que dice, Él traerá justicia a todas las naciones. Bueno, a los que creímos, ¿verdad? Porque yo antes era pecador y bendito y alabado sea el Rey de Reyes. Hoy soy justo porque conozco los mandamientos y no practico el pecado. ¿Quién me trajo esa justicia? Mi apóstol, maestro, profeta, evangelista, mi Rey de Reyes, mi sumo sacerdote, a su nombre gloria, el Hijo de Dios, el que se despojó de todo. Él me trajo justicia por medio de su boca, por medio del verbo de Dios, por medio de esta bendita ley que me dio conocimiento para salir de la maldad, del hoyo de las tinieblas y de la mentira de Satanás. Él traerá justicia hoy a todas las naciones. Porque así Cristo Jesús dijo a sus primeros discípulos, vayan a todo el mundo, pero con mi presencia, y yo ya soy espiritual. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a otra cita bíblica. De hecho, todo este capítulo, si usted lo lee hasta el versículo 9, habla proféticamente de Cristo. ¡Ay! Yo a lo que lo voy a llevar son unos cuantos versículos, pero espero que no dude con los versículos que vamos a ver. Bien, Jeremías 23, 5. Ahora vamos con el profeta Jeremías, que también vivió en los tiempos de los reyes, ¿verdad? Jeremías 23, 5. Ahora ya le preguntamos a Isaías. Ahora vamos con Jeremías. Y dice así en el 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Y a quién le hablaba? Jeremías, porque Jeremías escribió y dio testimonio de esto. En que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, nunca dijo Jehová, yo voy a venir y voy a nacer en carne. Nunca dijo Jehová eso. Él está hablando de su Hijo siempre. Otra vez, he aquí vienen días. Claro, se cumple cuando llega Cristo. Dice Jehová. ¿Quién lo dice? Bueno, Jeremías. Pero primeramente Dios. Porque Dios, la palabra está inspirada por Dios. Él es el que da testimonio. Como veíamos ayer, un versículo bíblico, ¿verdad? Y el que da testimonio es Dios, no nosotros. En que levantaré, ahora Dios lo levantó con su poder, en que levantaré, nunca dice me levantaré, por favor, a Dios ¿quién lo puede levantar? En que levantaré a David renuevo justo, porque sabemos nosotros, todos los cristianos, que el pacto que Dios estableció en su momento con el rey David y que David fue justo, sabemos que genealógicamente de Judá, de toda esa descendencia, porque David fue justo, nace Cristo Jesús de María, que era de Judá, y de José, que eran de la tribu de Judá, pero nacen engendrado por el Espíritu Santo, y de ahí viene. Por eso se le llama también, y se le conoce bíblicamente, como el león de Judá. Entonces viene, de hecho, cuando viene Cristo Jesús, viene a deshacer las 11 tribus, en este nuevo pacto, y únicamente en este nuevo pacto solamente habemos una sola tribu de una sangre del linaje de Cristo Jesús, y hoy todos somos, ya no de la tribu de Leví. Cristo Jesús nos vino a ser sacerdotes y reyes a todos los que hemos participado de su sangre y del bautizo. Ya no hay que yo soy de Benjamín, que yo soy de Neftalí, que yo soy de Dan. Se acabó eso en este pacto. En este pacto somos de una sola tribu, de un solo linaje, unidos en familia. Alabados a Dios. Por eso acabamos de ver que somos un pueblo de reyes y sacerdotes,
mas no así en el antiguo pacto. En el antiguo pacto solamente había una tribu que Dios escogió como sacerdocio, que era la tribu de Leví, que no tenía nada que ver con la tribu de Judá. Pero bueno, entonces esos temas, ya le dije, cualquier duda o algo, con mucho gusto, bendito hermano y bendita hermana, le doy la vida al que tenga sed de justicia y pongo mi tiempo, ya ahí están mis teléfonos, para que aquí usted venga, si tiene hambre, si vive en México, gratuitamente, siempre lo he repetido, aquí no se le va a pedir que el diezmo, la ofrenda, sino gratuitamente. Si tiene hambre, venga a aprender. Y cualquier duda y cualquier tema que usted tenga, la gloria de Dios nos ilumina para que nos revele cuál es la verdad. Así que bueno, ese sería otro estudio, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos, ahora vamos con otro profeta en el Antiguo Testamento, por favor, llamado Zacarías. Zacarías, bendito hermano. Zacarías, por favor, 6:12. Y dice la bendita palabra así. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¡Oh! Gloria a Dios, Zacarías. Está hablando de Cristo cuando vino a decir, este templo será destruido en 3 días y yo vengo a edificar un templo en 3 días con el poder de mi Padre. Pero vamos a poner atención. Y le hablarás, dijo Zacarías, y quedará escrito diciendo así, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Recuerde que toda la bendita palabra, toda la Biblia, se le conoce a los que tenemos santidad como un libro profético, como un libro que siempre está hablando del futuro, aún en nuestros días, donde se ha cumplido ya el 94%, 95% de las profecías y que todas se han cumplido a pie de letra, como lo dijo Dios. No dude que lo que viene, que es el anticristo, el arrebatamiento, que no tardan en venir porque ya se cumplió todo. Pero ya le dije, ¿quieres saber del tema de los tiempos? No tengo fecha ni hora, pero sí tengo simbolismos para saber. Y con la Biblia se lo puedo mostrar que los que están haciendo planes, ¿verdad? De que asegurar su vida para la vejez, de pobrecitos, no conocen la Biblia. Cristo Jesús ya viene. No tarda, hermano y hermana. No pasa de unos cuantos años más. Pero bueno, ¿quieres saber? Con mucho gusto le muestro con la Biblia. Entonces, mire, diciendo, he aquí el varón. Ahora, Dios le llama varón, porque recuerde una cosa, cómo se le conocía también, o cómo se daba a conocer Cristo como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y digo, Dios le llama varón al que está en carne y sangre. Fíjense lo que dice. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, como acabamos de ver, ¿verdad? De la tribu de Judá de Isaí, el renuevo, el cual brotará de sus raíces, porque recuerde que Dios es el agua, que Él es el que nos da vida y que Cristo Jesús nos trajo esa raíz del manantial que está arriba en el cielo, como en el Génesis, en el Edén, había un manantial de agua dentro del Edén, el cual salía y regaba los 4 ángulos del planeta Tierra. Entonces, fíjense bien lo que dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿De qué templo estaba hablando? Cristo Jesús no edificó ningún templo hecho por manos humanas, sino que Él en la cruz, por su muerte y resurrección y con su sangre, vino a edificar lo que muchos no comprenden, un templo espiritual para que se hiciera también la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, como ya lo hemos visto también en esta enseñanza, para que fuésemos luz
para que fuésemos el templo, para que diéramos testimonio de la gloria de Dios. Bueno, dice en el versículo 13, Él edificará el templo de Jehová, no dice voy a edificar mi templo, Él edificará, así como David edificó, como Salomón edificó el templo a Jehová y Nehemías y Esdras edificaron templo a Jehová, también Cristo Jesús vino a edificar el templo de Jehová, pero hoy en el nuevo pacto y espiritualmente hablando, y Él llevará gloria, porque nos trajo la gloria, nos trajo el poder de Dios y se sentará y dominará en su trono. Alabado sea Dios. Porque una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, ¿se acuerda que Dios lo sentó en un trono a la diestra? ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús bajó después de que padeció y bajó y se presentó a sus discípulos y les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra? Me ha sido dada toda potestad, me ha sido dado un trono, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Se cumple esa profecía. Dice, y habrá sacerdote a su lado. Alabados a Dios. Se acaban las tribus y únicamente se hace hoy una tribu de puros sacerdotes, como lo acabamos de ver en Pedro. Ustedes son piedras y real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Profecía cumplida el día de hoy. Alabado sea Dios. Y habrá consejo de paz entre ambos. Y claro, el consejo viene de Cristo a los que somos piedras, a los que somos real sacerdocio, a los que estamos en la cruz. Nos viene consejo para que nosotros seamos un instrumento para pacificar a la gente con Dios y quitar el muro del pecado y poderlos reconciliar con Dios. Alabado sea Dios. Entonces, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Zacarías, ninguno de estos profetas ha testificado que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a Salmo 72, por favor. Salmo 72, versículos 1 y 2. Y dice así, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Fíjate bien lo que está diciendo. Pongamos atención. Oh Dios, da tus juicios al rey. ¿A qué rey? Primeramente, ¿a qué rey? A Cristo. Ahora, Dios le dio sabiduría a su hijo, ¿para qué? Fíjate, y tu justicia al hijo del rey. Ahí está. Todos los que hemos tomado la cruz somos amigos de Cristo. Y Cristo Jesús, así como acabamos de ver, Él revelará tus secretos y tu consejo a los que le sigan, a los que le amen. Así como en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a Moisés, no al pueblo, y Moisés le hablaba a Aarón, que era el sacerdote, y Aarón le hablaba al pueblo. Así está escrito. Por eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que usted, si predica la palabra, debe de ser puesto por Dios, no con títulos de papel, no con diplomas, no con decir qué cobertura tienes, no, sino con la cobertura del Espíritu Santo y que sea puesto por Dios y no por el hombre. Porque entonces el que le va a hablar, porque escrito está, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y le va a hablar justicia para que también el Hijo del Rey, o la dice en el 2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con justicia. Entonces, ¿de quién es la palabra? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Amén. Otro versículo más. Vamos por favor a Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Bendita palabra de Dios dice así. He aquí mi siervo,
Ya lo vimos, ¿verdad? El 42. Isaías 42:1. Isaías 42:2, por favor. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué es que no gritará? Mire, hoy los representantes se pasan gritando como locos. ¡Y también! ¡Y el Espíritu Santo! Acuérdense de 1 Corintios 13. Dice la palabra, ¿verdad? Que aunque yo hablaré lenguas y también hablaré lenguas angelicales y no tengo a Dios adentro, vengo a ser como címbalo que retiñe, como metal que ensordece. Porque hoy se la pasan gritando, ¿verdad? Yo he visto, dije que no voy a decir nombres, pero yo he visto cómo como locos empiezan a gritar y la gente, amén, gloria a Dios. Bueno, Cristo Jesús, para predicar la palabra, se sentaba y predicaba tranquilamente, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Porque la bendita palabra, y está hablando de Cristo, concordando el capítulo 1 que acabamos de ver apenas, del siervo escogido de Dios. Porque a una persona que es mansa, a una persona que verdaderamente tiene hambre y sed de justicia, no hay que estarle gritando como a un hijo desobediente. Ya te dije que hagas la cama, ya te dije. No, hermano y hermana, Cristo Jesús, Dios y Cristo Jesús vienen por mansos, ¿verdad? De hecho, se acercaban los fariseos y lo trataban de seducir y no les gritaba. Y también está hablando de cuando lo crucificaron, fue como oveja enmudecida. Dice en el 43, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humillare. Por medio de la verdad traerá justicia. Le voy a explicar esto, concordando con el versículo de arriba que ya le expliqué. Primeramente estamos viendo que Jesús no es Dios, que es el escogido de Dios, y estamos viendo el fruto que trajo. Cuando dice, no quebrará la caña cascada, acuérdese que acomodando lo espiritual, Dios nos habla siempre con simbolismos. Una caña representaba un báculo para poderse apoyar. Y simbólicamente en el Antiguo Testamento todos los pastores, desde Moisés, todos usaban siempre un báculo, una caña para poderse apoyar, ya profetizando como una sombra la bienaventurada del pobre de espíritu. Porque hoy yo no puedo caminar, yo no puedo seguir a Cristo. Hay mucho peldaño en su camino. Es estrecho el camino. Hay voladeros porque yo voy hacia arriba y ya hay abismos a los lados. Entonces, mi báculo es no contristar el Espíritu Santo de Dios. Ese es mi sostén. Eso es con lo que yo me apoyo para que lo cojo no se salga del camino. Pero si yo ya quebré el báculo, si yo ya quebré la caña por practicar el pecado, Cristo Jesús no viene por ellos. Así el primer pueblo estaba con una caña quebrada, que no tenían fe, que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y ya no tenían la presencia de Dios. Por eso dice, fíjese, no quebrará la caña cascada, o sea, no le hará caso, no la quebrantará. Ahí los deja. Dice, ni apagará el pábilo que humeare, porque de igual manera, usted peca y Dios me entrega al fuego de Satanás. Hay dos reyes, dos que tienen poder. Uno se llama Satanás y trae un fuego. Pero el fuego que trae Satanás me quema el espíritu, me quema las cosas divinas que el Señor Cristo Jesús me trajo. Y el fuego de Dios quema mi carne para no estar en los deseos de la carne y me da vida y me alumbra en la noche. Entonces, el pábilo significa el tabernáculo, el ser humano que ya está con Satanás y que está humeando simbólicamente. No, Cristo Jesús no viene por los que practican el pecado, hermano. La Biblia tiene mucho simbolismo. Y para poder entender esta bendita palabra de Dios, recuerde, hay un precio. Por eso yo se la estoy tratando de explicar bien. Y dice, por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad.
Ahora ya está profetizando. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Yo soy la verdad y la vida. Yo he bajado a hablarles la verdad y soy el verbo de Dios. Y lo que yo traigo, el verbo, es verdad. Este es el camino. Ahora, recuerde que Cristo Jesús vino a traernos los mandamientos y una ley de perfección. Y por medio de la verdad traerá justicia, porque la palabra justicia es que si usted, mi amigo y mi amiga y hermano en Cristo Jesús, tiene los mandamientos y los hace, la palabra lo describe como justo. Y un justo es aquel que tiene los mandamientos, que entró por la puerta, que se bautizó conforme a la palabra, que es un ser espiritual y que guarda la ley en su corazón todos los días. Pero ¿quién nos trajo esto? Cristo por medio del verbo, Cristo por medio de esta palabra poderosa que ya la estudiamos nosotros bien. Recuerde en Génesis que la palabra es una bendición, que la palabra es poderosa, y hágase la luz, y hágase, y que esta bendita palabra que ha transformado mi vida, hoy muchos la han desechado porque les parece dura la palabra de Dios. Bueno, Él traerá justicia con la verdad. Entonces, a esto bajó Cristo Jesús a traernos esta bendita ley. Dice en Isaías 42:4, dice así: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Alabado sea Dios. Mire, cuando habla de las costas, habla de que en el diluvio se partió con el agua la tierra y se hicieron los continentes. ¿Verdad? Ya sabe cuántos continentes hay. Ahora, el único continente que tenía la verdad es allá en Israel, en Galilea, en el Mediterráneo, en ese mar. Es ahí donde tenían la verdad nada más. Ahora, pero voy a explicar bien esto para que podamos entender. No se cansará primeramente ni desmayará. ¿Por qué? Porque traía el poder de su Padre. ¿Se acuerda cómo oraba Cristo? ¿Cómo le pedía al Padre que lo fortaleciera? ¿Cómo Cristo Jesús decía: mi alma está turbada, ayúdenme a orar? Y diré ahora: quítame esta copa que tengo que pasar de ir a la cruz. Recuerde que el desmayo es una defensa en el cuerpo humano de algún dolor muy fuerte que tengamos, y que es una defensa que tiene el cuerpo humano para descansar del dolor. Pero de igual manera, un representante verdadero que entrega su vida y está en la cruz, está padeciendo, hermano y hermana, está llorando por sus ovejas, está llorando con sus hijos que se han perdido. Raquel llora por sus hijos, está llorando por los que no conocen la verdad, está llorando por los que ya quedaron muertos, está padeciendo y está golpeando su carne todo el día y todos los años para esperar a Cristo Jesús. Está siendo aborrecido por el mundo, pero gracias al poder de Dios, no desmayamos. Ni Cristo Jesús desmayó con todas las heridas que tenía, con todo lo que padeció en la cruz y todo el dolor que tenía físicamente, ya como una sombra de lo que iba a venir. No desmayó ni se cansó hasta que establezca en la tierra justicia. Alabado sea Dios. Así que Cristo Jesús, desde que nació hasta los 33 años y medio, no se cansó hasta que dijo: Padre, exhumado es. Yo ya he terminado tu obra, Señor. Yo ya he traído salvación, he dejado tu justicia, he dejado tu palabra. Ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Pero no se cansó, no desmayó hasta que completó su obra. Alabado sea Dios. Y las costas esperarán su ley, porque ya le dije cuáles son las costas, ¿verdad? El continente asiático, el continente americano, el continente europeo, pues no conocíamos y esperábamos este bendito verbo de vida, esperábamos esta bendita palabra de la boca, que hoy es la bendita palabra, que es la Biblia y que es una palabra viva y que nos las dejó Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esa.
Esperamos y gracias a esa ley, gracias a esa boca, gracias a ese verbo que se encarnó en lo que Dios profetizó y ya cumplido, cambió mi vida y me trajo justicia. Así es Dios, hermano bendito y hermana bendita. Así es el Padre que nos trae justicia. Así es nuestro Dios que no nos abandonó y en todo momento está con nosotros. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. Muy bien. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora, pero si Dios lo permite, si Dios quiere, continuaremos mañana con la enseñanza número 14. Yo deseo de todo corazón que la gracia y la paz se queden en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo y con el óculo santo me despido. Que esté bien.